Marisquería Las 2R patrocina este programa. Saludos, les damos la bienvenida a la primera edición de Málaga TV, como ya saben, todos los martes de 6 a 7 y media de la tarde. Decirles que es un placer acompañarles durante los próximos días, ya que mi compañero habitual conductor de este espacio pues se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones, pero el próximo día 26 de diciembre ya sí que estará con todos ustedes llevándoles pues todos los espacios de actualidad que tiene este magazine hasta sus casas. Decirles que comenzamos este programa, esta hora y media de programación en riguroso directo, con muchísimas novedades, por eso les invito a que se queden con nosotros esta tarde de martes. Vamos a tener, entre otras cosas, bueno, pues nuestro espacio musical, también nuestro espacio de servicio público. Vamos a contar esta tarde con una habitual colaboradora, no solamente de este programa, sino de esta casa en general, nuestra compañera Trinidad Moltó, que como ya saben todos ustedes es abogada y nos trae un interesante tema que ahora mismo sí que está sobre la mesa, como es la custodia compartida. También espacio para enigmas e historias asombrosas. Nuestro habitual avisador malagueño, Diego Ceano, también Domingo Mérida, con sus calles y, por supuesto, muchísimos temas de interés en Málaga en Antena, no solamente la custodia compartida, sino que también vamos a tener la oportunidad de darles algunas claves para que ustedes sepan cómo se tienen que comportar en esas cenas de empresa, bueno, pues que se están dando durante la Navidad. Todo esto y mucho más es lo que nos espera esta tarde en Málaga TV. Vamos a comenzar y lo hacemos con nuestro espacio musical. Vamos a tener al cantante Marcos Alonso y en la guitarra a Helios Molina, que nos van a tener la actuación, la primera actuación de la tarde, se denomina el primer tema que nos van a tocar, de Peter para Wendy. Vamos a darle paso y enseguida vamos a hablar con ellos. Déjame la ventana abierta, que esta noche paso a por ti. Te encontraré entre las sábanas, mostrándome tu mejor perfil, y te llevaré donde nunca jamás nadie te pudo llevar. Que la noche es de unos pocos y hoy la luna te invita a este vals. No me da miedo si es de tu mano, hoy pierdo el miedo a volar. Que mi consuelo duerme en tus brazos y solo mi voz te puede tocar. Quiero ser tu mejor sonrisa y abrazarte piel con piel y colarme bajo tu falda hasta hacerte estremecer, y te llevaré donde nunca jamás nadie te pudo llevar. Que la noche es de unos pocos y hoy la luna te invita a este vals. No me da miedo si es de tu mano, hoy pierdo el miedo a volar. Que mi consuelo duerme en tus brazos y solo mi voz te puede tocar. Déjame la ventana abierta, que esta noche paso a por ti. Bueno, pues yo me voy a introducir
en el centro de estos dos cantautores que son jóvenes promesas, bueno, jóvenes promesas de Málaga, no solamente de Málaga, sino también, bueno, pues de toda España a nivel nacional. Yo les puedo decir que Marcos Alonso y Elios Molina son de la asociación La Rebotica, una asociación, bueno, pues de jóvenes cantautores que reivindican pues el mundo de la música, lo reivindican bueno pues en general y sobre todo se alían en momentos como este para venir a Málaga TV y para podernos hacer disfrutar de su música, no solamente a nosotros, sino a todos ustedes que están en sus casas. Nos decían antes que llevaban más de una década en el mundo de la música, pero además, como les decía, se han aliado no solamente para traernos su música, sino también para una causa solidaria, ¿no es así, Marco? Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos venido aquí para, bueno, aparte porque nos encanta estar en esta casa, para anunciaros que el próximo 27 de diciembre habrá un concierto benéfico a favor de Cudeca en homenaje a Javi de Botica, que era el que organizaba todos los conciertos de Botica, creó la asociación La Rebotica y es un concierto yo creo que se tiene más que merecido por todo lo que hizo por la música aquí en Málaga y por todo lo que generó aquí en Málaga alrededor de él. Bueno, pues vamos a ver, ¿cuándo podemos ver ese concierto donde podemos adquirir las entradas que van a poder ver todas las personas, bueno, pues que se desplacen hasta el auditorio de la Diputación? ¿Qué día, qué hora, cómo pueden adquirir las entradas? Bueno, pues el concierto va a ser el día 27 de diciembre en el auditorio de Diputación de Málaga Oeste. Y bueno, las entradas se pueden adquirir, Marcos lo sabe mejor que yo, en Tiquetea, en Candilejas, ¿no? Candilejas, ¿Y dónde era más? En Botica de Fuengirola. Y bueno, y sobre todo por internet, pues mira, están accesibles. Hoy venís los dos juntos a Málaga TV, no sé si es muy difícil coordinarse, bueno, pues en materia de música uno, bueno, pues nos trae la voz, Elio nos trae la guitarra, no sé si es muy complicado coordinarse, sobre todo, bueno, pues cuando los dos sois cantautores y también cuando los dos tenéis vuestra carrera en solitario. Claro. Bueno, sobre todo a raíz de la asociación esta, La Rebotica, yo llevo en Málaga poco tiempo y cuando vine me encontré con esta asociación, me encontré con gente como Marcos y la verdad que sale muy natural, o sea, muy natural el tocar juntos, todo el mundo tocamos las canciones de todo el mundo y digamos que toda la asociación actuamos casi como un grupo, ¿no? O sea, cada vez vamos siendo miembros diferentes, pero nos juntamos y vamos, yo he tocado ya con varios miembros, él también, y funcionamos así. Bueno, pues yo deseo muchísima suerte no solamente en el mundo de la música, sino también con esa cita, esa apuesta solidaria que organiza la Asociación La Rebotica el próximo día 27 de diciembre, como ya saben, en el auditorio de la Diputación. No pueden faltar una cita solidaria para Cudeca. Nosotros les vamos a dejar, porque la gente realmente lo que quiere es escucharos, les vamos a dejar con el segundo tema que lleva por título El último baile. Así que les dejamos con Marcos Alonso y con Elios Molina disfrutando de su música. Después seguimos en Málaga TV. Vamos a escucharles. Aquí. No, perdón. Aquí. Concédeme este último baile. No tengo más de lo que soy. Y aunque mis pies no te acompañen, yo intentaré seguir tu baile. Yo intentaré seguir tu son. Siempre tú, mi mistral descontrolado. Siempre tú, desordenando mi erial de lado a lado. Y aunque nunca fue así, a mí que no me quiten lo bailado.
concédeme este último baile. Sé que no es mucho para ti, pero es que a mí puedes salvarme. Agárrate y que se haga tarde, hoy no te separes de mí. Siempre tú, mi Mistral descontrolado. Siempre tú, desordenando mi erial de lado a lado. Y aunque nunca fue así, que no me quiten lo bailado. Siempre tú, mi Mistral descontrolado. Siempre desordenando mi erial de lado a lado. Y aunque nunca fue así, que no me quiten lo bailado. Autorrecambios Rotisán nace en el año 2009. Somos una empresa dedicada a la venta de recambios del automóvil. Contamos con una amplia experiencia en el sector del automóvil y del taxi. Más de 15 años nos avalan en este mundo, siempre pendientes de todos los detalles y asesorando a todos nuestros clientes. Somos especialistas en mecánica y electricidad del automóvil. Contamos con todo tipo de piezas para su coche: lavaparabrisas, aceites, filtros, anticongelantes, neumáticos, faros. También contamos con frenos, correas, tubos de escape, paragolpes, chapas y un larguísimo etcétera. Todo lo que necesite en Autorrecambios Rotisán. Somos distribuidores oficiales de la prestigiosa marca de aceites Fuchs. Nuestro principal objetivo es ofrecer una gran calidad al mejor precio, numerosas ofertas y precios sorprendentes, siempre pensando en nuestros clientes. Autorrecambios Rotisán. Distribuimos tanto a profesionales como a particulares. Contamos con una amplia gama de repuestos mecánicos que abarcan la mayoría de las marcas de turismos nacionales y de importación. Nuestro establecimiento pertenece al grupo Cecauto, líder en la comercialización y distribución de todo tipo de recambios y maquinaria de taller. Ofrecemos la mejor garantía. La seguridad y puesta a punto sin duda la encontrarán Autorrecambios Rotisán. Pueden encontrarnos en la calle César Vallejo número 19, en el Polígono Industrial Guadalhorce, y también en nuestra página web www.autorrecambiosrotisán.com. Pídanos presupuesto sin compromiso. Les esperamos. Autorrecambios Rotisán, al servicio de su vehículo. Y lo hacemos con nuestra habitual sección de los martes, servicio público, que esta semana dedicamos al ámbito judicial. Nos acompaña, como ya saben, bueno, pues una vieja ya conocida de esta casa, nuestra compañera Trinidad Moltó, que es abogada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, como siempre, no solamente a Málaga TV, sino a PTV. Muchas gracias. Bueno, nosotros esta tarde vamos a poner sobre la mesa un tema que ahora mismo está muy de actualidad, pero que sin embargo ha sido una reivindicación reclamada por muchísimos padres desde hace varios años, como es la custodia compartida. Muchos de ustedes pueden saber en qué consiste, pero nosotros vamos a intentar desgranarle todo este asunto, que es cuanto menos complejo, en los términos judiciales y en los términos también, bueno, pues del derecho español, de cómo está ahora mismo. Para introducir un poquito a la gente, vamos a explicar, si te parece, Trini, el concepto de custodia compartida. Sí, bien. Bueno, antes de hablar de la custodia compartida en sí, creo que habría que aclarar dos conceptos que se tratan siempre en los temas de divorcio o de guardia y custodia, y que son la patria potestad
y la guardia y custodia. La patria potestad son los derechos que tienen los derechos y los deberes que tienen los padres sobre los hijos y que se tratan de las decisiones pues, más importantes, pues decisiones a tomar, por ejemplo, el colegio a elegir para los hijos o si va a estudiar fuera, decisiones de envergadura. La patria potestad normalmente, bueno, casi siempre es compartida para ambos, pero hablamos de la patria potestad. Se le puede privar a algún progenitor, pero eso en casos graves, incluso se prevé en el Código Penal como una pena para aquellos que cometan determinados delitos, sobre todo contra la integridad de los menores. Mientras que la guardia y custodia es un concepto más cotidiano, es más, digamos, doméstico, ¿no? Se trata de tener a su hijo en su compañía y de la educación, el seguimiento habitual, digamos, del día a día de los menores, ¿no? Entonces, tradicionalmente, pues se ha atribuido la guardia y custodia de forma monoparental, es decir, se atribuía, la verdad, tradicionalmente a las madres, en algunas ocasiones a los padres, pero ahora aparece el nuevo concepto, está reivindicado ya por muchos sectores y además la jurisprudencia del Supremo así ha venido reconociéndolo ya desde el año 2009, la existencia de la custodia compartida. Y claro, la idea de la nueva, el anteproyecto de ley se trata de establecerlo no como una excepción, sino como algo habitual y en beneficio del menor, que es de lo que se trata. ¿Cómo está actualmente la situación en nuestro país? Pues en el momento actual, en el Código Civil, tras la reforma que se realizó en el año 2005, pues la custodia compartida pues se puede establecer en dos casos. Primero, cuando los padres estén de acuerdo, es decir, el padre y la madre, o el caso que sea de los progenitores, pues están de acuerdo en establecer la custodia compartida, firman un convenio y ellos establecen, pues digamos, las normas que van a regular esa situación. Y el Código Civil establece que excepcionalmente el juez, atendiendo a determinadas circunstancias y siempre que uno de los progenitores lo solicite y con informe del Ministerio Fiscal, podrá conceder esa custodia compartida, aunque siempre con la solicitud de uno de los progenitores. En este sentido, es lo que va a romper con el nuevo proyecto de ley que se está esperando que sea aprobado por las Cortes, pero sigue ya la línea del Tribunal Supremo que desde el año 2009 y en sentencias recientes de este año pues está imponiendo un poco. De hecho, hay sentencias en las que aunque ninguno de los dos haya pedido la custodia compartida, se está otorgando la custodia compartida en atención al interés del menor, que es lo que se busca, aunque en realidad hoy en día la mayoría de los casos pues terminan siendo la custodia para la madre y el padre tendrá un régimen de visita, pues fines de semana alternos, las vacaciones al 50%, pues lo que se suele establecer. Esta futura ley, bueno, pues que ahora mismo se encuentra en anteproyecto, si no me equivoco, va a regular la custodia compartida en los casos de nulidad, de separación y de divorcio. No sé cuáles son las principales pautas que establece la ley. Bueno, la ley tiene muchas novedades. La ley marca muchas cosas nuevas, si bien, como digo, viene ya precedida de la jurisprudencia, claro, porque esto ya todos son casos que se van asentando en la sociedad, se van reflejando, la jurisprudencia son las sentencias de los tribunales, entonces ya va llegando poco a poco y al final pues hace que se vea la necesidad de cambiar la legislación. Entonces, la nueva ley lo que prevé es, ya no se va a hablar, por ejemplo, de convenio, sino se va a hablar de un plan de responsabilidad parental, donde se va a regular entre las partes de mutuo acuerdo, o bien, cuando el juez lo establezca, pues cuál va a ser el sistema pues, de convivencia. Ya no hablamos de régimen de visitas, sino de convivencias y estancias. Entonces habrá que repartir si el niño va a estar pues 15 días con uno, 15 días con otro, un mes con uno, un mes con otro. Habrá que establecer pues muchas cosas, porque habrá que ver si la vivienda habitual se vende y cada uno de los progenitores tendrá que buscar una vivienda, o si se establece que la vivienda sea para los niños, digamos, y los progenitores van cambiando, pues un tiempo uno, otro tiempo otro. De eso ya hay muchos casos y ese en concreto produce algunos problemas, ¿no? Pero bueno, de eso sí, eso hablaremos después. Entonces, la ley lo que prevé es esto, que el plan de responsabilidad parental establezca las estipulaciones de las partes. En el caso de que no estén de acuerdo los padres para hacerlo, el juez lo podrá establecer. ¿Y cómo lo hará el juez? Pues el juez tendrá que pedir informe al equipo del juzgado, tendrá que oír al menor. Claro, estamos hablando si el menor tiene suficiente juicio, o sea, si estamos hablando de niños muy pequeños, pues el juez no va a entrar en eso, pero sí que tendrá que tener en cuenta pues
la participación que han tenido los dos progenitores en la educación del niño, cómo han estado de involucrados en eso. También se tiene en cuenta, por ejemplo, pues la cercanía de los domicilios, el arraigo que tenga el niño social y escolar. Entonces, ese es uno de los puntos importantes que prevé la ley. Otra cosa que intenta solucionar la ley y que produce hoy día muchísimos problemas y muchos procedimientos judiciales es el tema de los gastos escolares, los gastos extraescolares, cómo se pagan al 50%, no al 50%. Entonces, eso también lo intenta regular la ley, que bueno, la verdad es que tampoco lo deja muy claro desde mi punto de vista y eso dará lugar a muchos problemas también, pero intenta solucionarlo. Y otro punto importante que establece la ley es la necesidad de que cuando se produce la ruptura de una pareja se intente solucionar la liquidación de los bienes en común desde el principio, es decir, liquidar las sociedades gananciales o bien incluso establecer un inventario de los bienes para ya sentar las bases para el reparto, porque también ahora comentaremos a veces que puede haber intenciones detrás de una solicitud de una custodia compartida. Bueno, hay varias cosas, ya están viendo, bueno, pues que la ley es cuanto menos compleja y que además tiene muchos puntos que están muy abiertos, pero mucha gente que nos esté viendo se puede preguntar, en el caso de que ellos no dispongan de la custodia de sus hijos, se pueden preguntar qué pasa entonces con esa vivienda que quizá comparte la madre, que es la que tenga, bueno, pues la guardia y custodia del menor, y qué pasa también con esa pensión que le tiene que pagar él o otro progenitor que no dispone de la guardia y custodia. Entonces, bueno, yo creo que son dos puntos porque en muchos casos cuando el padre no tenía esta custodia tenía que seguir pagando la hipoteca de la casa en la que vivían su mujer y su hijo. Entonces, ¿qué va a pasar con estas dos cuestiones? Claro, esto es uno de los aspectos más importantes y muchas veces, realmente, a veces no siempre, porque hay padres pues muy responsables que lo que quieren es estar con sus hijos y lo que buscan es el interés del menor, pero sí es cierto que a veces se busca la custodia compartida como una salida a ya no tengo que pagar la pensión y ya hay que vender la casa, y eso tampoco es así. O sea, la custodia compartida no implica necesariamente y en todo caso que no haya que pagar pensión. Es decir, el juez examinará los ingresos de ambos progenitores y si hay un desequilibrio económico entre ellos puede establecer una pensión de alimentos que la tendrá que abonar el progenitor que tenga más ingresos. Es decir, esa creencia que hay un poco de que yo quiero la custodia compartida porque así no le tengo que pagar más la pensión, pues eso hay que desterrarlo porque sí que se puede establecer porque habrá que atender al caso concreto. En cuanto al uso de la vivienda, pues claro, normalmente la vivienda es la vivienda familiar que está siendo pagada al 50% por ambos progenitores, puesto que son copropietarios, y sigue allí viviendo en derecho de uso y disfrute pues la madre con los niños o el progenitor al que le han dado la custodia de los menores. Esto habrá que establecerlo por las partes, o bien se decide, se vende la casa y cada uno tendrá que buscar un lugar donde residir. En el caso de que sea custodia compartida deben ser domicilios cercanos para no perjudicar al niño. Eso también es complicado, pero bueno, claro, porque hay situaciones en que la custodia compartida es impensable. Pensemos en cuando los padres vivan en municipios diferentes, hombre, sería posible también siempre que la relación entre ambos sea buena. Claro, el problema es cuando ya nos encontramos con una relación mala, después de un proceso de ruptura complicado, ¿no? Entonces, claro, se trata desde mi punto de vista de que habrá que ir estudiando caso por caso y el tema de la vivienda pues es uno de los problemas más importantes. Entonces, como te decía antes, yo he tenido algún caso en el que los niños vivían en la casa y eran los progenitores los que cambiaban cada 15 días. Y hombre, eso si son personas muy responsables y muy civilizadas bien, pero a veces pues cuando el otro llegaba y el otro había abandonado la vivienda, pues se encontraba pues la casa patas arriba, toda la nevera vacía, entonces pues aquí hay que buscar mucho la responsabilidad del padre y de la madre. ¿Qué va a haber que examinar en cada caso para decidir si se otorga esta custodia compartida o no? Pues la ley plantea muchos aspectos que deben tener en cuenta los jueces, ¿no? Entonces, desde, por supuesto, informes del equipo técnico del juzgado, es decir, en los juzgados se disponen de psicólogos, de trabajadores sociales que harán un examen de los menores y de los progenitores. Luego, por supuesto, oír al menor, tener en cuenta cuál es su opinión en el caso de que se pueda oír porque tenga suficiente edad para ello, ¿no? Y luego pues se tiene en cuenta pues la proximidad de los domicilios de los progenitores, que el niño tenga mucho arraigo social en un determinado lugar o arraigo escolar. Entonces, también una cosa muy importante a tener en cuenta es la disponibilidad de los progenitores en cuanto a su horario de trabajo. Es decir, yo no voy a pedir una custodia compartida si yo trabajo todo el día, porque es que entonces yo no voy a estar realmente atendiendo a mi hijo, sino que lo voy a dejar al cuidado de terceros. Entonces,
todas esas circunstancias hay que tenerlas en cuenta y esto lo tendrá que valorar el juez, porque además una cosa importante que llama la atención es que antes se decía que se necesitaba informe del Ministerio Fiscal y que era vinculante, pero ahora el informe del fiscal no es vinculante, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que no, que se declara inconstitucional. Por lo tanto, casi se dejará en decisión del juez, pues si se establece la custodia compartida y los términos de la misma. ¿Preocupa mucho este futuro texto a los padres y a las madres que en estos momentos, bueno, pues tienen la custodia y por otro lado, agrada muchísimo a los que no la tienen? ¿Cómo están siendo las reacciones? Bueno, la verdad es que está causando mucha expectación, la verdad. Y mucha gente que al oír en televisión o en los medios de comunicación el tema de la custodia compartida ya creen que ya está aprobada la ley. De hecho, a mí me ha venido gente diciendo, oye, como ya está la custodia compartida, pues yo la quiero pedir. Hay quien está esperando a que se publique la ley para iniciar los procedimientos judiciales. Entonces, la verdad es que está creando muchísima expectación y además, como hay casos de algunos famosos, personas conocidas que aparecen en televisión, pues los ciudadanos lo ven y dicen, mira, es que a este se lo han dado. A mí me ha pasado, ¿no?, de decir, oye, ¿por qué a mí no me la pueden dar y a este se la han dado? Claro, habrá que ver el caso por caso, pero sí es cierto que está causando bastante expectación y hay mucho interés en el asunto. Y de padres pues que piensan que ahora con la nueva normativa pues podrán solicitar una modificación de medidas, pues por supuesto que sí. Este nuevo texto además contempla dos novedades. Por un lado, bueno, pues se regula qué hacer en los casos en los que hay una condena en firme por un caso de violencia de género y además contempla otro aspecto en el caso de que los hijos, los menores, padezcan algún tipo de discapacidad. No sé si estos dos aspectos antes eran regulados, existía un vacío legal en torno a ellos y cómo los contempla la nueva ley. Bueno, la normativa que se va a aprobar establece que para el caso de que uno de los progenitores ha sido condenado, bueno, en este caso el padre, por violencia de género y tenga una sentencia firme, pues no se le podrá conceder ni la custodia monoparental para él y tampoco la custodia compartida, con lo cual la ley ya sienta una base clara. En el caso de que estemos en un procedimiento de violencia de género, no va a proceder la custodia compartida, ni aunque haya acuerdo por las partes y tampoco el juez la podrá establecer. Pero no solo dice una sentencia firme, sino dice que existan indicios de que se pueda dar las circunstancias de que existan malos tratos o violencia de género. Por lo tanto, ya ahí hay una base clara que en esos supuestos no se va a producir. Y en el tema de las personas que tengan algún tipo, o sea, bueno, no, que estén reconocidos incapacitados por sentencia judicial firme, que en este caso se establece, se llama, ahora ya no se le quiere llamar de incapacitación, sino de capacidad completada judicialmente, es decir, una persona que es mayor de edad pero que está incapacitado porque no tiene sus facultades. Entonces, la ley lo que establece es que se puede aplicar este sistema a esos supuestos en el caso de que los padres se separen. Es decir, que para una persona declarada incapaz, si se produce la ruptura entre los progenitores, que se pueda establecer el sistema de custodia compartida para ellos. Si tuviéramos que hablar de beneficios y de perjuicios de este nuevo texto que ahora mismo se encuentra, bueno, pues en anteproyecto, ¿cómo lo definiríamos? Bueno, es que depende del interés casos, que tú ¿no? veas, claro. Verás, para las madres que tengan la custodia y estén pensando que ahora me van a pedir la custodia compartida, pues le parece horrible. Sin embargo, los padres en general están muy contentos porque una reivindicación de hace mucho tiempo de los padres separados que realmente se ven privados del día a día de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, yo muchas veces cuando llevo divorcios de padres, pues me dicen, lo que más echo de menos es levantarme todos los días en mi casa y ver a mis niños, ¿no? Claro, es que es lo que yo decía antes, hay casos y casos, hay padres que están muy implicados en la educación de los hijos y muy responsables, y hay otros, bueno, pues que pagan la pensión a tranca y barranca y cuando no la pagan, ¿no? Entonces, pues dependerá de los casos que para los beneficios o los perjuicios de la guardia y custodia compartida. En este caso, pues yo qué sé, depende del sistema que se establezca, de la madurez de los progenitores, de la buena relación que tengan entre ellos, de los civilizados que sean, y también una cosa que se suele decir, la custodia compartida en el fondo es buena para situaciones económicas holgadas, digamos. O sea, a ver, no quiero decir eso en concreto, ¿no? Pero sí que si tú tienes dinero y te puedes permitir tener una casa cada uno, o tener una casa para los niños y una casa cada uno, o un alquiler, pues todo estupendo. Mientras que si tu economía es estrecha y te encuentras con estos problemas que los niños para un lado o para otro, pues entonces te va a costar más trabajo realizarlo. Pero, sin embargo, lo que pretende la ley y lo que busca es
el interés del menor. Es decir, los jueces tendrán que decidir qué es mejor para este niño. Entonces tenemos que dejar nuestra confianza en lo que decidan los jueces. Y si no queremos que el juez lo decida, pues tendremos que ponernos de acuerdo las partes. Entonces, por eso también se está intentando mucho ir por la vía de la mediación familiar. Es decir, yo creo que antes de que el juez te imponga tu sistema de vida, intenta negociar con la otra parte y llegar al mejor acuerdo posible. Que además después, si no funciona, pues lo puedes cambiar. Pero siempre lo mejor es hacerlo por las buenas, digamos. Bueno, se está creando muchísima jurisprudencia en torno a este asunto de la custodia compartida y son muchísimos los medios de comunicación que se están haciendo eco de lo que está ocurriendo. Comenzábamos precisamente esta entrevista sobre la custodia compartida diferenciando dos conceptos. Por un lado, la patria potestad y por otro lado, la guarda y custodia de los menores en el caso de que haya un divorcio, una nulidad, incluso una separación. Pero ha habido una noticia que nos ha sorprendido muchísimo, nos hacíamos eco esta misma mañana, que es una nueva sentencia del Supremo que ha otorgado la custodia compartida a una expareja de lesbianas. En este caso, bueno, pues sí que hay algunos puntos polémicos porque sí que hay ciertas cosas que no estaban reguladas. Por ejemplo, bueno, pues que los hijos no tuvieran el apellido de las dos, por ejemplo. Sí, bueno, en este caso se trata de una sentencia de un asunto en Canarias. Entonces es un tema muy peculiar porque se trata de un caso en que la pareja decide tener el hijo por inseminación artificial, entonces solo constan los dos, las dos madres, en la clínica. Sin embargo, después no lo pueden inscribir en el registro civil como hijo de las dos madres, entonces solo lo pueden inscribir a nombre de una. Se produce la ruptura entre ellas y entonces la que no tenía el niño inscrito a su nombre, pues empieza a solicitar la custodia, la reclamación de la afiliación. Entonces la sentencia es novedosa en este sentido porque el juez dice que lo que tiene en cuenta es que el documento donde fueron a la clínica estaba firmado y suscrito por los dos y que esa era la intención y que a pesar de los avatares por el problema del registro civil o de lo que sea, finalmente le concede la custodia compartida. Hay que decir que la Sala Primera del Tribunal Supremo, que son los que están dictando la última sentencia, está muy avanzada, es decir, que ha cambiado muchísimo la posición que tenía la jurisprudencia española en poco tiempo. Esto empezó en el 2009 y poco a poco, pero claro, si nosotros tenemos reconocido en España el matrimonio entre homosexuales y los derechos reconocidos igual que las parejas heterosexuales, es que no hay más remedio porque la ley lo prevé. Entonces, sí que es verdad que se dan circunstancias nuevas y que la ley y la realidad se tienen que ajustar a ellas. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, a Trinidad Moltó, que es nuestra habitual colaboradora, abogada, por traernos esas novedades acerca de la custodia compartida. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Estaremos muy pendientes de este asunto y de todo lo que ocurre con este anteproyecto de ley. Vamos a cambiar de asunto porque ¿sabían ustedes que entre las personalidades más buscadas por internet figuran Nelson Mandela, el bebé de los duques de Cambridge e incluso el Papa Francisco? Estas han sido algunas de las personalidades que más han buscado la gente en Facebook y en otras redes sociales, en otros buscadores de internet. Nosotros hemos preparado un vídeo para que ustedes conozcan cuáles han sido las personas más buscadas y qué es lo que a la gente más le ha interesado de la red durante este año 2013. Esto es dentro de nuestra sección Navegas. Esta semana en la sección de Navegas nos adentramos en los buscadores y en las redes sociales más populares. En 2013 el Papa Francisco, Miley Cyrus, el bebé de los duques de Cambridge y Nelson Mandela han sido las personalidades que más comentarios han tenido en Facebook a nivel internacional. En España lo más comentado ha sido el Real Madrid, el futbolista Messi y el Barça. El Papa Francisco ha sido a nivel mundial el tema candente de este 2013, después de que fuera elegido para sustituir al anterior el 13 de marzo. Entre los datos que más han llamado la atención de este estudio figura que Nelson Mandela se colara en la lista de lo más comentado en Facebook en 2013, con más de 150 millones de interacciones en todo el mundo, tan solo unos días antes de publicar el informe. En cuanto a lo más comentado en España, cabe destacar que los 3 primeros puestos son ocupados por el deporte más popular en el país, el fútbol, llevándose el Real Madrid el primer puesto, seguido de Lionel Messi y del Fútbol Club Barcelona. Además, en la lista se puede comprobar que el polémico tema de los recortes en sanidad y educación con las becas Erasmus también ha sido de lo más comentado. Otro de los temas candentes del año en Facebook en España ha sido el fiasco de las Olimpiadas de Madrid 2020, así como los temas económicos de la crisis que acaece en España y la economía de la infanta Cristina. Sin olvidar el accidente de tren de Santiago de Compostela ocurrido el 24 de julio. El informe también recoge las ciudades más visitadas del mundo este 2013 por los usuarios de Facebook.
En España destacan como monumentos visitados las Ramblas de Barcelona y la Puerta del Sol en Madrid, así como los respectivos estadios de los equipos de fútbol, el Camp Nou y el Santiago Bernabéu. This show is about a cop in the year 2048. Leave me in! That's an order! Move! And he is forced to partner with a synthetic cop. John, Dorian, John. It's a very ambitious show. Just at times contentious, funny and endearing. I should take that as a compliment. Del director de Star Trek y Misión Imposible 3, JJ Abrams. I think it's really funny and relatable. AXN te presenta Almost Human. It's sci-fi and it's in the future, but it's also very grounded. I think it's a really cool thing to watch. Estreno en AXN. Empezó siendo un pasatiempo con el que relajarse. Después su gran pasión secreta. Hasta que un buen día Silvia descubrió que tenía cientos de riquísimas recetas y que quería compartirlas. ¿Queréis? Esta es la dulce historia de la actriz Silvia Martí, con Canal Cocina. Me encanta. Súper vistosos, súper fáciles, riquísimos. No te pierdas Los Dulces de Silvia, de lunes a viernes en Canal Cocina. Canal Cocina, la comida nos une. En la primera temporada le quitaron las drogas. Tendrá que bajarse los pantalones. En la segunda fue el alcohol. Ahora ya podemos salvar su alma. Demasiado tarde. Mi exmujer se la quedó en el divorcio. Y ahora, en la tercera temporada de Anger Management, los productores han decidido quitarle el sexo. Esto es antiamericano. Hay cosas de las que Charlie Sheen no puede prescindir. Anger Management. Nuevos episodios, los jueves en Paramount Comedy. Yo lo amo tanto como él me odia y no sé por qué. Si te quedas para vengarte, vas a lastimar a mucha gente inocente. A tu amigo Matías. Pero sobre todo, te vas a lastimar a ti mismo. Cuando me enamoro, solo en telenovelas. En un cuerpo joven se esconde un lobo dispuesto a mandar. Teen Wolf, tercera temporada, los domingos a las 9:10 de la noche, solo en Extreme. Aprender el delicado arte japonés de empaquetar regalos. Lucir al sol las puntillas de una sábana que ya no usamos. O presidir la mesa con la elegancia de simples botellas de plástico. A veces, la belleza se esconde en los objetos más cotidianos. Y encontrarla es solo cuestión de un poco de imaginación, pero sobre todo, de buen gusto. Pon en marcha tu creatividad y reinventa tu casa con las maravillosas ideas decorativas con Lilla Moreno. En Canal de Casa. Canal de Casa, un estilo de vida. Ya estamos de vuelta en Málaga TV en esta tarde de martes. Y como ya saben, bueno, pues una de las habituales secciones de este espacio, de este magazine, es sin duda Las calles de Málaga. ¿Quién nos lo trae? Bueno, pues nuestro habitual colaborador, Domingo Mérida. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Domingo? No tan bien como otros, pero vaya, como otras. Bueno, ¿cuál es la calle que vamos a ver esta tarde, esta semana? Esta tarde vamos a pasear por la calle Comandante Benítez. Eso está ahí pegado al río Guadalmedina y al CAP. Vamos a ver. Julio Benítez nació en El Burgo, un pueblecito de la provincia de Málaga, muy bonito por cierto, el 17 de agosto de 1878. Su padre Juan Benítez Montero era comandante de infantería y su madre Julia Benítez Risco. A los 16 años ingresa en la Academia de Infantería, saliendo a los 2 años como segundo teniente destinado al Regimiento Aragón 21.
Al poco tiempo, con su compañía, iba a ir a Cuba para luchar contra los insurrectos. Allí sufre su bautismo de sangre y recibe las primeras condecoraciones y asciende a primer teniente. Luego, en el año 1898, regresa a España, disfruta de unos meses de licencia por enfermedad en el Burgo, donde se recupera de las heridas de guerra, y pasó posteriormente por el regimiento Extremadura 15 de Málaga y el segundo batallón de montaña de Ronda, cuarto batallón de montaña de Algeciras, regimiento Carellano de Bilbao, regimiento Murcia, regimiento del Príncipe. O sea, este hombre estuvo de regimiento en regimiento y normalmente en cada cambio pues tenía un ascenso, no de mucho, pero sí lo suficiente para ir escalando en el escalafón del ejército. Luego, pues el 19 de diciembre de 1912 se casa aquí en Málaga con María de las Nieves Fernández Hoja, encontrándose destinado en el regimiento de Ceriñola número 42 de Melilla, hasta que el 3 de enero de 1916 asciende a comandante, lo que hace que cambie de destino. Ahora el batallón de reserva de Carmona y el regimiento de Borbón de Málaga. Bueno, en 1921 marcha al campamento de Sidigny, del que se hace cargo. En la madrugada del día 2 se inicia un fuerte ataque por el enemigo que se prolonga durante 2 horas. Queda durante 2 horas, se prolonga durante 26 horas. Durante 2 horas es muy poco. 2 horas es nada, eso se lo merendaba él. Por este hecho fue felicitado por el alto comisario y por el comandante general de Melilla, siendo propuesto para la laureada de San Fernando. El 13 de julio se marcha a Higueriben, que sería el sitio donde ya alcanzaría la fama y la gloria, para hacerse del mando de la posición. Cuando coincide su llegada con la sublevación de toda la zona al mando de Abdelkrim. Esta posición, aunque cerca de Anual, de la que era su centinela, tenía un difícil acceso, ya que las montañas cercanas estaban dominadas por las arcas rebeldes, que impedían con su fuego llegase algún convoy con alimento, agua y municiones. Total, que pasan los días, se intensifican los ataques y el 17 ya se carece de agua y arrecian los ataques de los moros. Con un cañón que habían cogido en la jornada de Alborán, hacen fuego certero sobre la posición de Higueriben, causando muchas bajas. La sed y el ardiente sol africano hacen que los soldados caigan desmayados. Solo queda un barril de vinagre que fue repartido entre todos como si fuera agua. ¿Qué más? Se bebieron la tinta, se bebieron el petróleo, la colonia, los orines con azúcar. Bueno, el mando les propone que se rindan y los defensores resisten. Es más, hay una frase del comandante Benítez que dice: los de Higueriben mueren, pero no se rinden. En la posición quedaban 12 granadas de cañón y entonces Julio Benítez dijo al ejército que estaba por allí que solo quedan 12 disparos de cañón y que los cuenten, y cuando suene el último que pueden disparar sobre la posición porque ya estarán revueltos con los moros. Total, que allí murió el comandante Benítez, que hoy en día pues gloria para el ejército español y gloria también para Málaga, porque de aquí salió este hombre. Y Málaga es la que le rinde homenaje, bueno, pues con esa céntrica calle que ha cambiado muchísimo en los últimos años, porque todo el entorno del CAC sí que se ha realizado, bueno, pues una serie de obras de adecuación y se ha hecho peatonal. Por lo tanto, ha cambiado mucho aquella zona, ¿verdad, Domingo? Sí, y hay algo más importante todavía, y es que el campamento del ejército en Málaga se llama Benítez, Campamento Benítez, que ha habido ahí sus jaleos, que si lo cedieron, que si no lo cedieron, y al final, pues, en fin, pasó a la ciudad, el alcalde ya se puso en jarra y dijo que esto es nuestro y suyo es.
y se va a hacer ahora el Parque Metropolitano, por lo tanto muchos entornos los que rinden homenaje en Málaga al comandante Benítez. Bueno, pues muchísimas gracias como siempre, Domingo, por traernos las calles de Málaga, Málaga TV, todo un placer. Muchas gracias, Domingo. Bueno, pues nosotros vamos a seguir en Málaga TV y en estos momentos nos vamos a ir a publicidad. Eso sí, decirles, quédense con nosotros que vamos a tener oportunidad y espacio para la cultura, para nuestro consultorio psicológico y, por supuesto, enigmas e historias asombrosas. Ya saben, no se muevan. Money, 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 money. El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha puesto en marcha los planes municipales de asfaltado 2013. Con una inversión que supera los 700.000 euros, supone la renovación de 46.500 metros cuadrados de pavimento, lo que equivale a 12 campos de fútbol. Las obras se están realizando en 27 vías y en todos los distritos. El próximo año está presupuestada una inversión de 2 millones de euros que permitirá seguir mejorando las calles de nuestra ciudad. Disculpen las molestias, estamos trabajando en beneficio de todos. Málaga funciona, Ayuntamiento de Málaga. Tu vivienda protegida en Málaga. Si estás interesado en adquirir o alquilar una vivienda de VPO, necesitas estar inscrito en el Registro Municipal de Demandantes del Ayuntamiento de Málaga. Tramita tu solicitud en la oficina del Instituto Municipal de la Vivienda o en tu Junta de Distrito. Para más información, llama al 010 o entra en la web imv.málaga.eu. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. Bodegas Quitapenas, desde 1880 ofreciéndonos la mejor selección de vinos. Especialistas en la crianza del moscatel, vinos de Málaga y sierras de Málaga. Entre nuestros caldos más afamados encontramos el Pedro Ximénez Noble, Quitapenas Dorado Moscatel y Pajarete con Arte. Las bodegas cuentan con un gran vino tinto, el Guadalbín, criado por nosotros y con un gran éxito en el mercado. Visítennos en carretera de Guadalmar 12 y también en nuestras tabernas de Pasaje Chinitas y calle Marín García número 4. El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha puesto en marcha los planes municipales de asfaltado 2013. Con una inversión que supera los 700.000 euros, supone la renovación de 46.500 metros cuadrados de pavimento, lo que equivale a 12 campos de fútbol. Las obras se están realizando en 27 vías y en todos los distritos. El próximo año está presupuestada una inversión de 2 millones de euros que permitirá seguir mejorando las calles de nuestra ciudad. Disculpen las molestias, estamos trabajando en beneficio de todos. Málaga funciona, Ayuntamiento de Málaga. Deportes Estadio, toda una vida dedicados al mundo del deporte. Tienda especializada en calzado deportivo, juegos de mesa, gran exposición de trofeos y copas, todo tipo de grabados, láser, transfer. Los amantes de la pesca encontrarán todo un abanico de productos exclusivos de este deporte. Cañas de pescar y todo tipo de utensilios. La calidad, los mejores precios, se los ofrece Deportes Estadio. Visítenos en calle Sebastián Subirón 22. Marisquería Las Dos R's, más de 40 años regalando a los malagueños el mejor sabor de nuestros mares. Somos especialistas en pescadito frito y pescados a la plancha. Contamos con una amplia variedad de nuestra carta de todo tipo de pescado: urta, pargo, lubina, dorada, gambas, cigalas de Málaga. También de nuestra bahía nos llegan coquinas, conchafinas, almejas, búsanos, bolos, deliciosos calamaritos y calamares. Expertos en rape a la plancha. Marisquería Las Dos R, la gastronomía de nuestra tierra. ¿Necesitas un local para tu negocio o más espacio para guardar las cosas de casa? El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, dispone de locales y trasteros en diferentes zonas de la ciudad. Si estás interesado, llama al 010 o entra en la web imv.málaga.eu y solicita información. Estudiaremos tu petición y te ofreceremos las opciones que más se ajusten a tus necesidades. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha puesto en marcha los planes municipales de asfaltado 2013. Con una inversión que supera los 700.000 euros, supone la renovación de 46.500 metros cuadrados de pavimento, lo que equivale a 12 campos de fútbol. Las obras se están realizando en 27 vías y en todos los distritos. El próximo año está presupuestada una inversión de 2 millones de euros que permitirá seguir mejorando las calles de nuestra ciudad. Disculpen las molestias, estamos trabajando en beneficio de todos. Málaga funciona, Ayuntamiento de Málaga. Money, 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 money.
Si por algo se caracteriza el mes de diciembre es porque es el mes de la Navidad y no solamente viene acompañado de regalos, sino que viene acompañado de muchísimos eventos sociales, entre otros la cena de empresa, esas populares cenas, bueno, pues que ustedes pueden estar viendo si se dan solamente una vueltecita por algunas zonas del centro y por otras zonas de la capital malagueña, imagino que de la provincia también, en las que se pueden ver sea cual sea el día de la semana, se puede ver a muchísimos grupos de personas, bueno, pues que están celebrando eso, que estamos en Navidad y que es una época para disfrutar no solamente con la familia, sino también con los amigos y con los compañeros de trabajo. Nosotros estamos en nuestro consultorio psicológico con Mariola Aguilar. Mariola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Inma. Yo decía que son unas cenas muy populares. Nosotros hoy queremos darle a todos ustedes, bueno, pues cuáles son las claves para que disfruten de estas cenas, pero eso sí, no se pasen, ¿eh? No se pasen porque son unas cenas, no hay que olvidarse de empresa. Exactamente, es muy importante tener en cuenta que estamos hablando de cenas, de comidas de trabajo. Son unos espacios, unos momentos en los que se va promocionando de alguna forma pues que se creen otro tipo de relaciones entre los trabajadores, de tal forma que se rompen un poquito esas distancias que en ocasiones puede haber en el entorno laboral, de tal modo que bueno, pues los jefes pueden estar hablando con personal de otro técnico de otro tipo. De tal modo que en ese sentido sí que es importante tener en cuenta, como decía, que va a ser un momento de distensión, pero como planteaba Sisma, cuidado y tener en cuenta sobre todo que es comida o cena de trabajo. ¿Cuáles son los principales consejos que tenemos que tener en cuenta a la hora, bueno, pues de desarrollar algún tipo de evento de estas características? A ver, sobre todo tener en cuenta, lo primero de todo, la discreción. Estamos en un momento en el que las redes sociales se imponen ante todo, con lo cual evitar destacar demasiado. Para ello, cuidado con el alcohol. El alcohol va a ser un mal, ¿no? Claro, va a ser un mal amigo. Sí que es importante en ese sentido tener en cuenta que si estamos en un momento determinado, pues bebiendo más de la cuenta, puede haber pues algún tipo, bueno, de tensión, de malentendido, de comentario fuera de lugar, de fotografía que esté también fuera de lugar, con lo cual importante sobre todo, como decía, esa discreción. Por otra parte, como planteaba al principio, van a ser momentos distendidos, momentos en los cuales pues, se va a producir mayor relación entre los trabajadores, con lo cual sí que es un momento adecuado para poder interactuar con personas con las que normalmente no se tiene mucho trato. Siempre también buscando un poquito pues, el espacio, el lugar con esas personas con las que tenemos más confianza, de tal modo que vayamos creando esa balanza, que no sea todo totalmente volcándonos con personas totalmente desconocidas, pero sí pues bueno, darnos esa oportunidad de poder conocer a otras personas de la empresa de tal forma que se pueda interactuar de otro modo. Cuidado, como decía también, con los comentarios, evitar ser excesivamente confidencial, a no ser que se tenga una confianza real en esas relaciones, en ese trato con la persona, de tal forma que, aunque se esté creando esa situación, como decía, más distendida, es importante que no entremos en comentarios excesivamente personales. Estamos planteando una comida, cena de trabajo. Lo repetimos una y otra vez para que no se pierda eso de vista. ¿Se debe hablar de trabajo en estas comidas de empresa? Por el contrario, ¿se debe romper totalmente la temática, aunque imagino que será inevitable hablar de algún tema del trabajo? Claro, estamos planteando que es un tema común, con lo cual en ese sentido no se trata de hacer una comida para promocionar, para ver cómo podemos pues entrarle pues mejor al jefe o poder subir más en ese escalafón, pero sí que es importante tener en cuenta que estamos planteando, como decía, pues una situación que va a ser laboral como tal, con lo cual es momento pues también que es fácil que se entre en algún comentario, pero intentar también salir fuera de ese tipo de tema, de ese tema pues más recurrente, más común, como puede ser el trabajo. También es importante evitar temas polémicos, por supuesto, pues el tema de religión, política, fútbol, quizás. Los temas más personales, claro, ¿no? Quizás sí, de cada donde uno. Se pueda crear esa polémica, sí. ¿Pueden surgir rencillas? ¿Puede dar lugar a este tipo de cenas que se supone que tienen que ser distendidas, a aflorar los conflictos que haya durante el trabajo al estar más distendidos todos? Sí, efectivamente puede haber momentos en los que se puedan crear esas tensiones. En cualquier caso sí que es importante en ese sentido evitar, si sabemos que hay personas en ese entorno laboral con las cuales pues tenemos pues más roce o hay mayor tensión, evitar el estar pues bueno, manteniendo ese contacto más directo, puesto que sí que puede aparecer esa tensión pues al no estar limitados, ¿no?, por el entorno laboral. Con lo cual sí que es importante tener en cuenta que es un momento, como decía, a lo largo de este ratito, ¿no?, vamos planteando que es un momento laboral, pero tener en cuenta también que se trata de no crear esa tensión pese a estar más distendidos. ¿Hasta qué punto son positivos estos encuentros? A
A ver, van a ser muy positivos en cuanto a lo que es el funcionamiento de la empresa, puesto que crean más unión. De hecho, hemos de tener en cuenta que ahora mismo las tendencias que se van promocionando a nivel laboral, y bueno, quizás pues aquí estamos un poquito a la cola en muchos aspectos. Sí que las empresas que están despuntando un poquillo más van teniendo en cuenta lo que es la unión entre trabajadores, el crear grupos. De hecho, ya pues muchas empresas se van apuntando a hacer no solamente pues, bueno, lo que puedan ser cursos de formación, sino también cursos en cuanto o momentos de expansión para los trabajadores, de tal forma que se vaya creando ese clima de mayor unión, puesto que un trabajador que está contento, que está satisfecho, va a hacer también que sea más productivo. En cualquier caso, apuntar que también este año se va planteando que casi la mitad de las empresas, o casi la mitad de las personas que van a esas comidas de empresas, pagan sus comidas. Que bueno, estamos en esos momentos que son los que son, antes nos hacía, antes siempre pues se comía pues a costa de la empresa, pero ahora pues bueno, se va adaptando también al trabajador y casi la mitad de las comidas que están haciendo empresas son los propios trabajadores los que se lo están pagando. Hablando de trabajadores, ¿son ellos conscientes por regla general de lo que se les viene encima? Es decir, ¿son conscientes de hasta qué punto, bueno, pues se exponen a almorzar o a cenar con su jefe y por tanto su comportamiento debe ser ejemplar? No es una reunión, no es una comida distendida con amigos, sino que no deja de ser un acto de trabajo. ¿Son conscientes los trabajadores de eso? En muchos casos planteamos, y por eso es muy importante destacar esto, que es una situación laboral, y hacemos mucho hincapié, tú lo estás también repitiendo, porque es situación laboral. Hemos de tener en cuenta que en muchas ocasiones pues, es el momento de, bueno, pues se bebe más, incluso se come de una forma, pues bueno, más importante tener en cuenta, guardar un poquito las formas, que estamos en esa situación de trabajo, no es una situación, no es una reunión de amigos. También cuidar la vestimenta, no estamos planteando una situación en la que, pues bueno, se vaya de fiesta o se esté, pues se va a ir demasiado llamativo. Estamos dentro de una situación laboral, ¿vale? Y cuidado pues con destacar demasiado, porque a veces ese destacar demasiado al día siguiente nos puede pasar factura. Puede haber muchísimos problemas al día siguiente, como nos decía Mariola, no solamente con la vestimenta, sino bueno, pues con muchos comentarios. Hay que sentar las bases de una buena unión, como nos decía, entre los trabajadores. No sé si tenemos algunos datos acerca de lo positiva que puede ser esta unión de todos los compañeros de cara a desempeñar los trabajos. Sí, sobre todo va a ser positiva, pero planteaba también no solamente como una cosa excepcional. En la medida que solamente planteamos una vez al año esa reunión, evidentemente no va a haber un cambio sustancial en la productividad de los trabajadores. Si se va manteniendo una pauta de acción en cuanto a buscar el bienestar de los trabajadores, ahí sí se puede hablar de unos cambios sustanciales. Sí que también apuntar un detalle importante, y es que en un momento determinado, no solamente antes comentaba pues el que alguien nos pueda tomar una foto, podamos hacer comentarios que en un momento determinado puedan estar en redes sociales, pero también cuidado con los que nosotros podamos subir a esas redes sociales, porque se está hablando de la empresa. Con lo cual, en ese sentido, si hacemos en un momento determinado por hacer la gracia, subimos una foto pues porque el jefe ha dicho tal o ha hecho tal tipo de gesto y lo ponemos en esas redes sociales, pues estamos haciendo también que la imagen de esa empresa, que está siendo nuestro lugar de trabajo, pues igualmente quede desvirtuada. Con lo cual, ojo y prudencia en ese sentido. En este sentido hay algo muy interesante, Mariola, y es que han aumentado las empresas que a la hora de contratar a un nuevo trabajador deciden mirar sus perfiles en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Twenty, es decir, que ya la vida está expuesta, por lo tanto ahí habrá que tener especial también cuidado. Evidentemente es que en ese sentido estamos planteando que lo que estamos presentando en las redes sociales va siendo también nuestro currículum. Ya no solamente es el currículum que se manda pues, a través del modo más convencional, sino también todo eso que queda publicado. También en ese sentido es importante pues, tener en cuenta detalles como el hecho simplemente de que en el Facebook que cuidemos, ¿no? Cuando nos etiquetan en las fotos, que esté también en una clave que, bueno, que necesitemos filtrar o que podamos filtrar esas fotos que en un momento determinado se puedan subir. De tal forma que en ese sentido pues, bueno, cuidemos también esa parte social que a través de las redes está expuesta. Pues ya saben, cuiden la vestimenta, sobre todo compórtense, que están en un acto de trabajo, no están en una cena entre amigos, en una cena distendida, sino que no deja de ser un trabajo. Muchísimas gracias, Mariola, como siempre, todas las semanas por traernos ese consultorio psicológico. Ya saben, espero que hayan anotado muy bien todas esas claves para que su comportamiento en la cena de empresa sea cuanto menos ejemplar. Llegados a este punto del magazine de Málaga TV, vámonos con historias asombrosas y enigmas. Esta sección que esta semana, bueno, pues nos trae el caso del merengue de Motril. ¿Quieren saber qué es? Pues véanlo. Enigmas e historias asombrosas con Salvador Valverde, una semana más en Málaga TV. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Pues muy bien, hoy vamos a conocer el caso del merengue
un criminal motrileño Efectivamente. que fue ajusticiado aquí, en Málaga. No fue en Granada ajusticiado, fue en Málaga porque el crimen lo cometió aquí, en Málaga. Efectivamente, y este hombre, apodado como Mereñe, realmente era conocido como Juan Ramos Fuentes, mejor dicho, ese era su verdadero nombre, y era motrileño, pero prontamente se afincó en Málaga junto con su esposa, junto con sus 2 hijos, y allá el 29 de enero de 1851 decidió cometer un crimen junto con 3 personas más que curiosamente tampoco eran de Málaga. Uno era de Puente Genil, de la provincia de Córdoba, otro era de Arcoy, de Alicante, y el tercero era de la capital murciana, ¿no? Pues en citado día decidieron entrar a hurtadilla en la vivienda de un adinerado malagueño llamado Diego del Nido, que vivía en calle Fuentecilla, en la barriada del Perché. Y entraron por la noche esperando a que llegara el dueño de la casa, porque se decía que tenía escondido mucho dinero y mucha riqueza en oro, ¿no? Abrieron la puerta y, pensando que era Diego del Nido, se llevaron una sorpresa, porque era una sexagenaria mujer, María Puente, que junto con 2 hombres más entraron en la casa y los cogieron a ellos y le dijeron que si chillaban, pues que lo iban a matar directamente. Y en ese momento entró Diego del Nido, a quien quería realmente secuestrar para robarlo, ¿no? Lo cogieron y lo apalearon, lo maltrataron, y como este hombre no le quería dar el dinero y no le quería decir dónde se encontraba la riqueza en la casa, pues lo encerraron en un almacén de la vivienda. Ahora Diego del Nido, encerrado, maniatado y también con la boca tapada para que no dijera nada, pues escuchó golpes en la vivienda. Como se abrían, se cerraban puertas, se escuchaban muchos cajones y también se escuchaban muchos golpes. Y a esto, que el hombre Diego del Nido se pudo desatar las manos, pero no se atrevió a chillar, porque escuchó un sereno por fuera en la calle, pero no se atrevió a chillar para a ver si eran capaces de matar a los 3 individuos que también estaban con los criminales. Salió en el momento en que ya no escuchó ruido ninguno y se aseguró de que los criminales pues ya se habían ido de la casa, encontrándose con una escena bastante dantesca, porque a María Puente, esta mujer de 60 años, se la encontró muerta, apuñalada indiscriminadamente, murió desangrada en la vivienda. Pero los otros 2 individuos consiguieron sobrevivir, pero uno de ellos casi estaba asfixiado, casi estaba muerto, que curiosamente lo quisieron asesinar de una manera muy curiosa, echándole un corchón en lo harto, y los otros encima lo querían asfixiar de esa manera. De asfixia querían matarlo. Sí, claro, pero sería más fácil asfixiarlo con la mano, pero de esa manera tan curiosa. No eran finos. No, muy profesionales no se era. ven que no era. Tanto que no eran tan profesionales, porque ese crimen no quedó indemne, porque al poco tiempo fueron detenidos 3 de los 4. El que se libró en un primer momento era el protagonista que traigo hoy, que es el Mereñe, y los otros 3 fueron ejecutados en Garroteville el 29 de octubre de ese mismo año, de 1851. Pero claro, ¿qué pasó con Mereñe? Año y medio después fue detenido, lo cogieron, hubo un juicio muy rápido y se dictaminó que también debía de morir ajusticiado, agarrotado, el 4 de agosto de 1853. Pero 2 días antes de ese ajusticiamiento llegó a Málaga un verdugo, que no era el titular del Estado español, era un sustituto, porque el primer verdugo español estaba en la cárcel, y no precisamente viendo a un familiar, sino alguna fechoría había cometido para que estuviera en citado lugar, ¿no? Pues este sustituto decía que tenía gran experiencia agarrotando a gente que iban a ser ajusticiadas en Cuba, ¿no? Pues en ese mismo día, cuando llegó este verdugo, el Mereñe salió de prisión,
para meterlo en capilla. Dicen que llorando abundantemente, eso dicen las crónicas, dicen que no paraba de llorar, que rezaba constantemente una estampita de la Virgen del Carmen y decía que se iba a cometer una gran injusticia con él. Fue asistido por los hermanos de la Congregación de la Paz y de la Caridad y cuentan las crónicas que le costó mucho trabajo confesarlo, porque este hombre decía que sufría constantes mareos, ¿no? En un primer momento, este hombre también no quería comer, pero después parece ser que la ansiedad hacía que comiera mucho, sobre todo cuenta las crónicas que bizcocho, y también de que bebiera mucho vino. Llega la fecha del ajusticiamiento, el 4 de agosto de 1851, y sobre las 11 de la mañana sale de prisión y escuchó cómo los compañeros de prisión le dedicaron una salve que iba dirigida a la Virgen del Carmen, momento en que este hombre se emocionó bastante y empezó a llorar mucho más. Se puso la opa negra, tomó té y pidió de que no fuera trasladado al cadalso en burro, que era lo habitual en aquella época para los ajusticiados, sino que pidió ir a pie. Y se ve que este hombre no tendría mucha prisa para llegar a ese trágico destino, porque en un recorrido que se debía de hacer en un cuarto de hora, 20 minutos, tardó a pie 4 horas, ni más ni menos. Es lógico, ¿no? Llega al cadalso, se sube, se arrodilla, pidió perdón ante miles de malagueños, porque en aquel entonces asistir a un ajusticiamiento era público, era hoy día como el que asiste al teatro, al cine o un partido de fútbol, era un espectáculo. Y este hombre, delante de todo, pidió perdón, como he dicho anteriormente, y ya se sentó en el cadalso, en el garrote, no quiso beber aguardiente y ya te puedes pensar, Diego, que ahí ya acabaría el sufrimiento del Mereñe. Pues no, Diego, pues se puede decir que ahí empezó, porque ese verdugo, a pesar de que decía de que tenía gran experiencia, no tenía tanta. Se ve que no tenía tanta o que era muy torpe, porque convirtió al garrote, que supuestamente era una máquina de matar para no hacer sufrir a los ajusticiados, la convirtió en el peor elemento de tortura posible, ¿no? Cuenta las crónicas que lo hizo sufrir tanto que no paraba de convulsionar el cuerpo de Mereñe sin lograr matarlo instantáneamente. Tanto que las crónicas cuentan que los cientos o miles de malagueños que estaban asistiendo a esa ejecución pues empezaron a incriminarlo, a apedrearlo. Al verdugo. El criminal, el Mereñe, al final fue empatizado por el pueblo malagueño, por el sufrimiento tan grande que estaba pasando, por esa crueldad tan grande que le estaba dando el verdugo. Y empezó a incriminarlo tanto y a apedrear al verdugo por el sufrimiento tan grande que estaba haciendo pasar al Mereñe, ¿no? Bueno, tanto que no se sabe realmente si murió el Mereñe o asfixiado o con el cuello roto o realmente con el sufrimiento tan grande. Pero Diego, de lo que sí estoy seguro de que murió con más de una vuelta de más a la tuerca del garrote vil. Bueno, una historia dura la de hoy, desde luego de la crónica negra y más negra imposible, de la Málaga de mediados del siglo XIX. El Mereñe. El Mereñe. Bueno, pues nos vemos la semana que viene aquí en Enigmas e Historias Asombrosas en Málaga TV. Muchas gracias. Cuando quiera, Diego. Gracias. Enigmas e Historias Asombrosas esta semana han podido ver el Mereñe de Motril. Ya lo saben, bueno, pues todos los martes intentamos llevarles hasta sus casas algunas de estas historias que siempre nos llaman la atención. Estamos en la recta final de Málaga TV en esta tarde de martes y, por supuesto, bueno, pues espacio para nuestro avisador malagueño, Diego Ceano. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, que es el Mereñe de Motril, no el merengue asesino. Que además se han quedado aquí como diciendo, ha dicho el merengue, ¿no? El merengue de Motril. Eso, y Salvador lo clava. Bueno, tenemos un invitado en la sección de Diego Ceano, que es José Antonio Maña. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nosotros teníamos muchas ganas de tenerlo aquí porque además nos va a hablar de una iniciativa que lleva ya mucho tiempo funcionando en diferentes sitios y que hay que decir que el anhelo de todos los que lo conocemos es que
por fin un día, igual que pasó con el Museo de la Música, a alguien se le encienda la lucecita y diga, esto se tiene que quedar aquí fijo, que es el museo de la escuela. Sí, efectivamente, ese es nuestro objetivo. Llevamos ya realizadas varias ediciones de la exposición que ahora vamos a conocer, y el fin último de mi compañero Jesús Asensi y mío es crear en Andalucía, porque no existe, y especialmente en Málaga, el Museo de la Educación, al igual que existe pues en Galicia, en Mupega, o en Cataluña, o en Aragón, en Albacete. En fin, ya en Madrid también existe otro. Hay una cosa que cuando ahora empecemos a mostrarlo, muchos de los que nos siguen, que son jóvenes como nosotros, ¿no? Vamos, no como tú, como nosotros, pues se van a ver cosas que hacían ya, pues como algunas semanas que no veían, ¿no? Como esos libros con los que estudiábamos, esas enciclopedias antiguas, que de verdad tiene un mérito, José Antonio, inmenso el que hayáis rescatado esto, porque estáis rescatando historia. No es que estáis rescatando, no, estáis rescatando la historia Correcto. Nuestra, la que parece que ya había pasado. Se está rescatando todo, y de hace ya tiempo, porque como te comentaba, Jesús Asensi lleva toda la vida, es una persona ya de más edad, tiene más de 80 años, y él fue maestro y profesor de la Universidad Autónoma, y él tiene una colección impresionante. Y pues yo modestamente también pues tengo mi colección de objetos. Aquí estamos viéndolo en estos momentos, bueno, pues esa exposición. Y aquí tenemos el libro de la escuela al colegio, un recorrido por las aulas 1900-1970, que son los años, las 7 décadas en las que se basa esta exposición, bueno, pues que nos muestra cómo ha ido evolucionando no solamente la escuela como tal, sino el sistema educativo en España, bueno, pues con los cambios sociales, con los cambios económicos y sobre todo, bueno, pues con los cambios políticos, una época muy convulsa en España de 1900 a 1970, de muchísimos cambios, ¿no? Sí, correcto. Hay objetos que pertenecen a la restauración monárquica, después también de la República, y por último muy difíciles de conseguir de la República porque con tantos acontecimientos pues se perdieron, y de toda la etapa franquista, hasta 1970, que es cuando se promulga la nueva ley de educación, la de Villar-Palasí. Entonces ya se produce la aparición de la EGB y la nueva formación, y desaparece lo de primaria y secundaria, que era de la época de la ley Moyano, de 1857. Pues yo creo que los más jóvenes, los que sean un poco más jóvenes que nosotros, cuando vean estas imágenes con esos libros y se creerán que esto es de la prehistoria, pero esto lo hemos vivido nosotros. O sea que yo en los años 60, yo estudiaba los 58, 59 y tal, yo estudiaba con esos libros. O sea, que no hace tampoco tanto, o me parece a mí que no. Y no se tenían tantos libros, lo hemos estado comentando antes de entrar. Yo recuerdo de tener la enciclopedia, Álvarez en este caso, teníamos el libro de religión, que ese no podía faltar, y el libro de lectura. Y después el libro de lectura con el que hacíamos los dictados, luego había que leerlo en voz alta, nosotros mismos corregíamos, nos poníamos la falta. Bueno, era una historia. Los libros de lectura eran muy curiosos, porque había dos tipos de libros. Estaba el Quijote, que era lectura obligatoria, porque intentaba mostrar los valores de la figura del español, y después había libros moralizantes, ¿no? Vida y también ejemplares. Libros, vida ejemplares, y después libros de viajes. La gente joven viajaba con los libros, porque como la gente no salía de su casa, los niños viajaban y conocían el mundo a través de los libros de viaje. Hombre, yo me enteré que en el mundo había chino y negro por las huchas, que seguramente las teníamos. Ahí está, hay algunas. Que nos venían con una hucha con un negrito y decía, esto para los negritos, y yo decía, ¿eso qué es? ¿Dónde están? Porque yo nunca había visto un negrito ni un chino. Hoy en día ha cambiado mucho en la sociedad. Pero fíjate que te digo que gracias a Dios, porque de todo nos enriquecemos. Es que hay algunos, es que esto está cambiando. No, bueno, pero yo creo que es para bien, porque vamos absorbiendo lo malo y lo bueno, pero normalmente nos vamos quedando con lo mejor de cada cultura. Y estamos viviendo en un mundo globalizado que
que nos está aportando muchas cosas, y eso nos daremos cuenta más adelante. Bueno, en la misma exposición puedes ver la diferencia, porque si ves los libros que estaban en la época de la República o la etapa franquista, los libros como muy de adoctrinamiento y tal, ves un poco los distintos tipos de enseñanza que había. Y sobre todo ves un poco cómo evolucionaba un niño a lo largo de su edad. Lo primero que aprendía, ya lo hemos contado en alguna otra ocasión, eran aprender a leer y escribir. Y ya con eso más o menos se ganaba la vida. Y después el pesar, contar y medir, que era fundamental, porque ya con eso ayudabas en casa, y si tenías un pequeño negocio, pues ayudabas en las cuentas, ¿no? Y ya después los que eran un poquito más avispados, pues ya pasaban al bachillerato, y ya había pues otras materias científicas y tal, que están representadas en la exposición. Y en una época donde muchos maestros eran maestros itinerantes también, que no es que, porque ahora sí hay una escuela, pero es que antiguamente en muchos pueblos, pedanías y tal, había un maestro que iba itinerante y muchas veces cobraba lo que le daban de comer. Sí, bueno, están las famosas permanencias, que están también recogidas en la exposición. Se quedaban por la tarde con los niños que le pagaban de aquella manera, le pagaban o en especie o algo que le daban los padres de la familia y tal. Y el profesor ayudaba en todo, pues era practicante, hacía las cuentas, ayudaba en el ayuntamiento, en fin, hacía un poco de todo. Y a mí me hace mucha gracia ver cómo ha cambiado también la filosofía maestro-alumno, alumno-maestro. Las relaciones. Bueno, antes el maestro, que fíjate que digo maestro, no digo profesor, para mí la palabra maestro siempre me ha llenado, ¿no? El maestro era alguien por el que vigilaba por nosotros, cuidaba de nosotros, y si nos daba un tortazo es porque nos lo habíamos ganado. Oye, yo lo tenía asumido y yo me llevé más de uno, y me daban con la varilla esa que te daban, y yo lo tenía asumido. Digo, claro, si es que no he estudiado esto, y pues hoy que va, hoy ha cambiado. Bastante. Había mucho respeto, los alumnos, el alumnado, había mucho respeto. Era una tarea muy complicada porque en los colegios unitarios, por ejemplo, tenía niños desde 7 hasta 14 años y tenías que organizarlo en el aula pues poniéndolo por filas, ¿no? Los más pequeños delante, a los que les dabas una tarea, y mientras estaban haciendo eso, una tarea, pues los de atrás, los mayores estaban haciendo otra. Entonces era complejo, no es como ahora que ya los niños todos van parejos. De todas maneras, hay una cosa, fíjate, que después de la Guerra Civil, había la gente joven y toda esta, que había una analfabetización enorme. Entonces muchos de ellos no pudieron seguir estudiando, pero cuando sus hijos tuvieron la opción de estudiar, ellos se empeñaron en que los niños estudiaran, y para ellos el maestro era lo principal. Sin embargo, ahora, como es una cosa más habitual, pues como que no se le daba la importancia por parte de los padres, pues de algunos padres, ¿no?, a esa importancia del maestro, y yo creo que todo esto lleva a lo que está pasando. José Antonio, ¿cómo surge la idea de crear una exposición de este tipo, de trabajar sobre este tema? Bueno, pues que quizás sea muy desconocido, sobre todo la evolución, los diferentes sistemas educativos, los diferentes cambios. Bueno, alguien me preguntaba que por qué yo colecciono esto, por qué guardo esto, y la pregunta ya la he contestado alguna vez, es porque de una forma natural, hablaba con Diego antes. Los libros los tenía, yo soy el mayor de mis hermanos, y a mí me llegaban los primeros libros nuevos, pero yo tenía que conservarlo para todos mis hermanos. Y entonces, de una forma natural, se iban guardando y al pasar los años vi que este material era muy interesante y empecé a completar lo que me faltaba, después a recorrer muchos rastros, muchas tiendas de viejos. Cada vez que voy de viaje me meto en las tiendas y se me pierde la familia. Y empecé pues eso, a visitar el rastro de Fuengirola, el de Málaga, y ahí pues encuentras maravillas, encuentras cosas increíbles. ¿Cuántas piezas habéis llegado entre tú y...? Pues mira, Jesús tiene más de 7.000 libros de texto de todas las épocas. ¿Están todos expuestos o no? No, que va. Claro, por eso es. No tienen que dejar material para una segunda exposición. Eso cuando tengamos el museo. Cuando tengamos el museo. La exposición no, cuando tengamos el museo, que desde aquí, si alguno que tiene influencia no está viendo, que se ponga las pilas, que esto es sumamente interesante. Sí. Porque están reivindicando, bueno, pues ese museo que recoja toda la historia de la evolución de la escuela. Sí, porque además nosotros, Jesús y yo, lo cederíamos todo de forma gratuita, y ya digo que es que no existe nada en Andalucía similar. Existe una cosa virtual, pero no
a este nivel, con esta envergadura. Jesús es uno de los mayores coleccionistas a nivel privado de España, yo también, ya pues tengo bastante material y objetos, tenemos pues cientos de objetos de todas las épocas, ¿no? Mira, y la exposición 1900-1970, sí. ¿No habéis planteado incluir una década más, por ejemplo? Sí, lo hemos pensado. De hecho, en alguna exposición menor que hemos hecho en algún centro, en algún instituto de la provincia, hemos incluido hasta la democracia y los nuevos planes de estudio. Y también lo hemos organizado, en vez de por materias, que es como está ahora mismo, lo hemos organizado por épocas. Entonces hemos puesto restauración, o sea, monarquía, república, etapa franquista y democracia. Entonces, pues con todos los símbolos de cada época, un poco más que se conociera el día a día. Otra de las cosas que hay también muy interesante en la exposición son los objetos del alumno, de la alumna y del maestro, porque allí están las cosas que un maestro, una maestra tenía en el aula. Y en esta última edición, la que está ahora mismo en Alhaurín, hemos recreado un aula de época, con pupitre, en fin, con todo lo que... Es uno de los principales atractivos de esta exposición. Se trata, bueno, pues de la recreación de un aula, pero que recoge diferentes momentos de la historia, o sea, diferentes momentos del periodo del 1900 hasta 1970, por lo tanto también es muy interesante. No sé qué tipo de elementos hay que caracterizan cada época dentro pues mira, de la exposición. Como cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, hay una, si habéis visto la película Lenguas de la mariposa, cuando entra el niño al colegio por primera vez se ve al fondo del aula y se ve un disco que era el que estaba en todos los colegios de la República, unas chapas que ponía Escuela de Niños. Esas chapas se destruyeron todas. Hemos conseguido una, es mía y está puesta en la exposición. También hay un cartel de Isabel II de pesa y medida, que es una joya, prácticamente existen 2 o 3 en toda España. Y después objetos muy curiosos, como por ejemplo un calentador, que era un dispositivo que llevaban los niños en la época franquista porque hacía mucho frío y se calentaban los pies con las ascuas. Y después pues unas chascas, en fin, es que hay que ir a verlo porque vas descubriendo. Y elementos técnicos de aquella época muy curiosos, como podía ser una máquina de coser, una radio. Sí, una radio, sí. Que tú dices, bueno, esto no es que se utilizaba. Bueno, pues claro, eso ha pasado de ser una radio a ser una tablet, o de un pizarrín como llevábamos. Entonces, muchas veces, ahora estamos viendo a lo mejor en documentales de esto de África y tal, y se ven los niños con una pizarrilla y pintando con un... Pero eso es que lo hemos hecho nosotros también. O sea, que de años tengo... Está ahí. Uy. Tenemos. Uy, me está dando una depresión, ¿eh? Bueno, pero los años siempre son buenos, siempre son positivos. La experiencia es el conocer también, tener la oportunidad, bueno, pues de conocer elementos como los que se pueden encontrar en esta exposición. Estamos en la recta final y a mí me gustaría que José Antonio, bueno, pues insistiera en cuál es el lugar y el horario en el que podemos ver esta fantástica exposición que ustedes se pueden estar preguntando, ¿qué hago para verla? Tengo muchísima curiosidad. Bueno, pues José Antonio, ¿cómo la podemos ver? Bueno, pues hay que aprovechar las Navidades, las vacaciones ahora, y hay que ir a Alhaurín de la Torre, a la finca El Portón, que está abierto todos los días, por la tarde, para los niños que están por la mañana y por la tarde, de 5 hasta las 8 de la tarde, y los sábados por la mañana, desde las 11 hasta las 2 de la tarde. Es una finca muy bonita, es maravilloso. Y la verdad es que hay que ir descubriendo todas las cosas. Una de las cosas, digamos, porque le hace mucha gracia a la gente, es una canina. O sea, un esqueleto, una canina, un esqueleto de toda la vida, una canina. Y claro, la gente cuando llega, los chavales que han estado visitando lo de los colegios, cuando ven eso, pues se sorprenden. La verdad es que está muy divertido, es un paseo por la historia. Y es una buena forma. ¿Y la guía esta que habéis hecho del colegio, de recorrido por el aula para los maestros? Sí, eso es para los maestros, para que han ido todos los colegios, igual que hicieron en otras ediciones de Vélez Málaga o de Fuengirola o de Málaga y tal, y esa guía se le da a los profesores que van con los alumnos de cada uno de los centros de Alhaurín que han ido, para que primero les sirva un poco para el recorrido y después puedan trabajar en el aula algunas de las preguntas que vienen ahí. Ah, qué bien. Y sí, está bastante... Bueno, pues ya saben ustedes que tienen esa cita con la cultura y también esa cita, bueno, pues con la historia de lo que ha sido la escuela en España desde 1900 hasta 1970 y por supuesto también, bueno, pues qué ha sido el sistema educativo español prácticamente en el último siglo.
así, de esta forma, con esta invitación a la cita con la cultura y con la historia, llegamos al final de Málaga TV, pero eso sí, agradeciéndole siempre a Diego Ceano, que venga. A ti, y decirle a los jóvenes de mi edad que vayan a ver lo que van a disfrutar como enanos. Bueno, pues ya lo saben, ahí queda ese mensaje. José Antonio Maña, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Estaremos muy pendientes de ese futuro museo, nos llegaremos también... Ahí estamos, a ver si lo conseguimos. Nos llegaremos también a ver la exposición y sobre todo, bueno, pues desde aquí invitar a todos los malagueños a que se pasen por Alhaurín de la Torre ahora que los niños están de vacaciones y que también, bueno, pues muchas personas disponen de un tiempo de descanso en este periodo. Así que muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. A ustedes decirles que de esta forma llegamos al final, pero mañana habrá más Málaga TV a partir de las 6 de la tarde, así que ya saben, no nos falten. Marisquería Las 2R patrocina este programa.